Buenas noches. El día de hoy vamos a estudiar la 9ª plaga. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por contener la tos. Tengo la garganta afectada. Ya estoy tomando medicamentos, pero todavía no me repongo al 100. Vamos por favor a Éxodo capítulo 10, versículo 21. Éxodo 10, 21. Dice: el Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. El nombre del tema, es la plaga de tinieblas. La semana pasada estudiamos la 8ª plaga, la plaga de langostas. Hoy toca la penúltima plaga, plaga de tinieblas. Y quisiera que notáramos que en este punto podemos ver que la 3ª plaga, la 6ª plaga y la 9ª plaga tienen algo en común. Vamos a recordar brevemente la 3ª plaga en Éxodo 8:16. Éxodo 8:16 dice: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo, para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. La 6ª plaga en Éxodo 9:8-9 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que le arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. ¿Qué tienen en común estas dos? No hubo advertencia previa, ¿verdad? Simplemente Dios mandó la plaga y ya. Éxodo 10, 21 al 22, dice: el Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Así que no hay advertencia alguna. Y vemos un patrón. Cada 3ª plaga no había advertencia. En la 3ª, en la 6ª y en la 9ª. Ahora, cuando hablamos de la plaga en tinieblas, la Biblia hace mucha mención de tinieblas referente al día del Señor, referente a castigos de parte del Señor, juicio de parte del Señor. Pero en esta plaga de tinieblas se nos dan datos específicos. No se sabe con certeza a qué se refiere. Algunos consideran que se trata de algún fenómeno natural intensificado. Otros consideran que simplemente es lenguaje exagerado. Y otros que es algo sobrenatural. Entonces consideremos primero si esta plaga se debe a un fenómeno natural controlado por Dios. Por ejemplo, el comentario de Ellicott dice: esta plaga consistió en una espesa oscuridad que pudo haber sido provocada por el Casim, o viento del desierto, que frecuentemente sopla sobre la época del equinoccio vernal y trae consigo nubes de arena fina e impalpable que oscurecen la luz del sol y producen un efecto que algunos viajeros han comparado con la noche más sombría. Es decir, está diciendo es algo que ya les ha pasado a los egipcios, pero esta vez está viniendo porque Dios lo ha mandado. El comentario de Pulpit dice: la 9ª plaga probablemente siguió la 8ª después de un intervalo muy corto. Es considerado con razón un agravamiento de un fenómeno natural bien conocido, el Kamsim o el viento del desierto, que comúnmente visita Egipto en la época del equinoccio vernal y está acompañado por una horrible y extraña oscuridad. Dice: el viento es deprimente y molesto en extremo. Mientras dure, ningún hombre se levanta de su lugar. Hombres y bestias se esconden. Los habitantes de pueblos y aldeas se encierran en sus casas, en apartamentos subterráneos o en bóvedas. Suele soplar por un espacio de 2 o como máximo 3 días y a veces con gran violencia, aunque más a menudo con una fuerza moderada. Entonces, fíjate los detalles. Normalmente estos vientos o una especie de tormenta de arena fuerte, dice, dura 2 o 3 días. Las características es que nadie se mueve, ni los hombres ni los animales, y hay una oscuridad implícita. ¿Me ponen por favor la imagen? Encontré imágenes del Kamsim o viento del desierto para darnos una idea de lo que están hablando estos comentaristas. En las 2 imágenes de arriba podemos ver una vista lejana de esta Kamsim o este viento llegando a una ciudad. Eso está allá en aquellas zonas del país. Y en la parte de abajo, el nivel de visibilidad que puede haber. Ahora, nos dicen los comentaristas, es este viento, es ese efecto, pero intensificado. No nada más pasó como suele pasar en cierto tiempo del año, sino que
tuvo que haber sido intensificado de cierta manera. Entonces es una posibilidad que cuando pasa eso, los egipcios relacionarán algo que ya conocen y no tuvieran ninguna conciencia de que Dios está en medio de esto. Pero ahorita vamos a ver que Faraón manda llamar a Moisés alarmado, dispuesto a negociar. Entonces, si es algo que ya conocen y que es común, y esta plaga llegó sin advertencia, ¿cómo es que Faraón concluye que Dios está de por medio? Pero bueno, es una postura. Hay otro comentario de Benson. Dice, otro comentario de Helicos. Dice, la idea de esta plaga de tinieblas es una exageración de ese sentimiento instintivo que nos hace hablar de oscuridad espesa. La voz general de los hombres confirma el uso de la frase. Es decir, ellos dicen, no hay nada en particular que haya sido sobrenatural o intenso. El lenguaje es una exageración para decir que no se veía nada. O sea que no podemos tomar literal eso de que eran tan densas que se podían palpar, ¿verdad? Y que literalmente no se podían ver entre los egipcios. Porque aunque fuese ese tipo de tormenta, sí pueden verse unos a otros, o pues prendes una lámpara. Bueno, claro que hay un efecto de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. Como cuando hay neblina y tú prendes las luces del carro, no las luces especiales para niebla, las luces normales. En lugar de que la luz atraviese la neblina, la luz se reparte en la neblina y simplemente se ve todo blanco, ¿verdad? No puedes ver más allá. Pero si te acercas a una persona lo suficiente, aunque tengas ese tipo de luz, quiera la vas a ver. Lo que nos dice aquí es que no se podían ver uno a otro. Entonces, si lo tomas como exageración del lenguaje, puedes pensar en un fenómeno natural. Si lo tomas como algo literal, tendríamos que pensar en algo sobrenatural. El comentario de Benson dice, si las tinieblas eran tan densas que se pueden palpar, entonces podríamos concluir que se podían sentir en las puntas de los dedos. Es decir, si lo tomas literal, tú podrías sentir que hay algo espeso alrededor de todas las cosas y podrías sentirlo con los dedos. O se pudieran sentir sus efectos. Considera este comentario que, tomando lo que dice Apocalipsis 16:10, vamos a Apocalipsis 16:10, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. Ahora, haciendo referencia a estas tinieblas, que no nos dice que hayan sido las mismas que en Egipto, ¿verdad? Pero también son tinieblas y aquí la gente se muerde la lengua de dolor. Lo que considera el comentario de Benson es que si la gente se muerde la lengua del dolor es porque su cuerpo al contacto con la tiniebla, con las tinieblas, causaría dolor. Ellos consideran que sus ojos, que al abrir los ojos, lo que era parte de estas densas tinieblas, podían afectarte, lo que te provocaría un dolor intenso. Es otra teoría, ¿verdad? Luego, si vemos la parte de que, dice en el versículo 23, que todavía no lo leemos, pero dice, los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. ¿A qué se debe? ¿Qué impide que veas el que está a un lado? Si no te mueves, lo entiendo, ¿verdad? Pero si te acercas a donde está, pues lo puedes ver. Ahora, puedes prender una lámpara, una antorcha, una fogata. ¿Por qué no lo prendían y ya? ¿Por qué no dentro de una casa, la lámpara, se acercan todos y se ven? Si tomas esto literal, la conclusión es que ni siquiera podrían tener lámparas. Dice el comentario de Benson, tenemos razones para pensar no solo que las luces del cielo fueron oscurecidas, sino que todos sus fuegos y velas fueron apagados por la humedad o los vapores húmedos que fueron la causa de esta oscuridad, porque se dice que no podían verse unos a otros. Entonces, si ese es el esfuerzo, dado que no nos da información, ese es el esfuerzo por pensar, es tan denso, y nos dice más adelantito que en Gosén sí había luz, es decir, en Egipto no había luz, y la luz pues era simplemente prendiendo lámparas, asumimos que entonces no podrían prenderlas, estarían forzados a estar en la oscuridad. ¿Qué fenómeno natural haría algo así? No hay explicación. Tendríamos que concluir que era algo totalmente sobrenatural. Pero hay un dato más. Una tradición judía, basada en el Salmo 78, y ahorita lo vamos a leer, considera que estas tinieblas no hace referencia solamente a un efecto físico que impide que la luz esté por la habitación y todo Egipto como normalmente lo haría, sino también haría referencia a espíritus malignos. La tradición judía dice que eran
todos los egipcios aterrorizados por apariciones de espíritus malignos o por sonidos o murmullos que esos espíritus malignos hacían. Ahora, ¿de dónde sacas eso? Del Salmo 78, versículo 49. Vamos a leerlo. Salmo 78, 49 dice: cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Ahora, si tú lees este pasaje aislado, dices, ¿y qué relación tiene con las plagas de Egipto? Pero vamos a leerlo en su contexto. Salmo 78, 41 al 51. Dice: una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando los rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Zoán, cuando convirtió en sangre los ríos egipcios, y no pudieron ellos beber de sus arroyos, cuando les envió tábanos que se los devoraban, y ranas que los destruían, cuando entregó sus cosechas a los altamontes, y sus sembrados a la langosta, cuando con granizo destruyó las viñas, y con escarcha sus higueras, cuando entregó su ganado al granizo y sus rebaños a las centellas, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Dio rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, a las primicias de su raza en los campamentos de Cam. Si te fijas, el Salmo 78 está hablando de lo que Dios hizo en Egipto. Y si te fijas, hay una correspondencia, lo que está nombrando con las plagas, ¿verdad? Los ríos convertidos en sangre, los moscos, las ranas, el granizo y todo eso. Entonces ellos consideran que el versículo 49, cuando dice todo un ejército de ángeles destructores, está hablando de espíritus, ángeles, que atormentarán a los egipcios durante las tinieblas. Esa es su interpretación. Pero, si tú lees del 49 al 51, vamos a leerlo. Dice: cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores, dio rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, a las primicias de su raza en los campamentos de Cam. Si tú lees del 49 al 51 seguido, claramente puedes interpretar que hace referencia solamente a la última plaga, ¿verdad? Porque no hay ningún registro en Éxodo de que alguien muriera durante la plaga de tinieblas. Y aquí lo que nos dice el versículo 50 es que dio rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Y luego habla de quitar la vida a todos los primogénitos. Entonces, a mí me parece un poco forzada la interpretación del versículo 49, diciendo que durante las plagas de tiniebla Dios había mandado ángeles destructores. Porque ángeles destructores no necesariamente son ángeles malvados. Por ejemplo, los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra eran destructores, pero eran de Dios, ¿verdad? No eran ángeles de Satanás. Entonces, cuando encontramos aquí la palabra ángeles destructores, no te lleva a concluir directamente que son espíritus malignos. Pero bueno, quería dejar esto como dato ahí de cultura general, lo que una de las interpretaciones judías en cuanto a esto. No nos da información, pero lo que nos dice en el versículo 10-23 dice: durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces, aquí hay que analizar. Ok, hay mucha oscuridad, lo que lo haya provocado, sobrenatural o natural, cuál haya sido la plaga. Habría que ponernos a pensar, ¿qué le pasa a los egipcios? 3 días. Si son 3 días durante los cuales hubo tinieblas, 3 días son el equivalente a 6 noches continuas, ¿verdad? ¿Sí? Es como si 6 noches continuas fuera de noche, una sola, una mega noche que duraría lo que 6 noches durarían. Entonces, no se pueden mover, no se pueden ver uno al otro. No hubo aviso. Entonces, cada quien estaba haciendo el asunto. No todos estaban en sus casas, ¿verdad? Normalmente las plagas, Dios ordenaba a Moisés que lo hiciera muy temprano en la mañana. Aquí no se especifica la hora. Podríamos pensar que como las demás plagas, tuvo que haber sido temprano. Sabemos que los egipcios y Faraón se levantaban temprano a trabajar. Entonces habría gente en el campo, habría gente en sus negocios, habría gente en sus casas, y de repente, la oscuridad. Cada quien se tuvo que quedar donde estaba, los que estaban en su casa, en el campo, y se quedaron. Sería imposible a los que estaban fuera de su casa tratar de llegar a su casa porque no se ve nada. Pregunta: ¿qué comieron durante 3 días? ¿Qué bebieron durante 3 días? ¿Cómo cuidaron a los niños pequeños durante 3 días?
Imagínate que algún niño estaba fuera de la casa, llega en las tinieblas y no tuvo oportunidad de meterse. ¿Cómo trataría el niño de encontrar la casa? Seguiría andando sin encontrar nada o topando con cosas. Quizás alguno sí pudo encontrar su casa, quizás otro no. Pero imagínate el llanto, los gritos en todo Egipto de personas que no se pueden encontrar unas a otras. Ahora, ¿cómo iban al baño? ¿Te imaginas que es estarte quieto en el mismo lugar durante 3 días? ¿Cómo vas al baño? Ahora imagínate la situación. Cada quien tiene que estar en el mismo lugar y ahí mismo hacen de sus necesidades. Imagínate la situación, la desesperación, la angustia de no poder ver a nadie, no poder encontrar a nadie más. Quizás si no se pueden ver, los que están en una misma casa palpándose pudieron encontrarse. Pero eso es pensar en los efectos físicos o externos, ¿verdad? Pero ¿qué me dices de lo que ellos pensaban internamente? ¿Cómo les habría afectado? En cada una de las plagas hemos tratado de ver cómo comprendía el egipcio lo que estaba pasando. Y vimos que en muchas de las plagas era un ataque directo hacia una deidad en específica. Bueno, aquí hay información interesante en cuanto a lo que los egipcios tenían en su cosmovisión de lo que era sus mitologías y sus deidades y lo que cada deidad controla. Sabemos que para los egipcios el dios Ra, uno de los principales, era el dios del sol. Y según ellos, fíjate cómo era la creencia. Todo el mundo siempre está cubierto de tinieblas, pero el dios Ra es el que trae la luz. Entonces cuando amanecía y atardecía, el pasar del sol para los egipcios tenía un significado. Para los egipcios el sol era el barco de Ra y siempre estaba dándole vueltas al firmamento. Ahora, ellos no tenían la cosmovisión de una esfera como nosotros la tenemos. Ellos pensaban que Ra en su barco salía del inframundo, o sea, imagínate que tú ves la cúpula del cielo, ¿verdad? No, pensaban que era plana, eso sí es un hecho. Está la cúpula del cielo. Ellos ven que el sol sale y el sol se mete. Entonces ellos dijeron, Ra es el encargado de que amanezca. Pero ¿de dónde sale Ra? Ah, bueno, si tú te pones de esta perspectiva y ves la cúpula así, cuando el sol se pone dices, pues se fue al inframundo, al lugar de los muertos, de donde están los demonios y todo eso. Y cuando Ra vuelve a salir es porque sobrevivió al inframundo y vuelve a pasar con su barco por la bóveda celeste. Entonces ellos consideraban que cada que Ra entraba al inframundo, un dios para ellos que se llama, tiene 3 nombres o se le conocía de 3 maneras. Era Apophis, Apep o la gran serpiente. Era un dios relacionado al caos. Ellos consideraban que cada que Ra entraba al inframundo, la serpiente lo atacaba, la gran serpiente. Y tenía cada día, si Ra volvía a salir del otro lado de la bóveda, es porque había logrado evitar que la serpiente lo matara. Entonces, cada ciclo, cada día, ellos consideraban que era una pelea. Ra salía del inframundo vencedor, volvía a entrar al inframundo, tenía que luchar otra vez con la serpiente, y si era triunfante, volvía a amanecer. ¿Qué pasaba si Ra no salía? Significaba que la serpiente lo había derrotado, lo había matado. Por consecuencia, el caos, porque Apophis era relacionado con los terremotos, con las tormentas, con los desastres y con el mundo de los muertos. Entonces, si Ra no lograba vencer a la gran serpiente, el caos reinaría en la humanidad. También se dice que en el barco de Ra, cuando entraba al inframundo, se unían más dioses y diosas para ayudarle a protegerse de la serpiente y que pudiera volver a amanecer. Y luego encontré esta información. Se pensaba que la victoria de Ra cada noche estaría asegurada por las oraciones de los sacerdotes y adoradores egipcios en los templos. Los egipcios practicaban una serie de rituales y supersticiones que se creía que alejaban a la gran serpiente y ayudaban a Ra a continuar su viaje a través del cielo. Ahora, desde esa perspectiva, no nada más Ra pelea con serpiente. Muchos dioses, cuando entra al inframundo, muchos dioses y diosas van a ayudar a Ra. Es decir, toda la fuerza de su cosmovisión y sus dioses, todos los dioses buenos se subían al barco y tenían que proteger a Ra para que volviera a amanecer.
¿qué habrá pensado un egipcio la primera vez que en lugar de amanecer se quedó de noche? ¿Qué empezarían a concluir? Primero, si los sacerdotes egipcios y muchos que visitaban al templo de Ra no podían ofrecer sus oraciones porque estaban en tinieblas, aún antes de que llegara la hora de amanecer, estarían bien angustiados. ¿Por qué? Porque lo primero que concluyeron cuando se vinieron las tinieblas es, nos está atacando la gran serpiente. Ahora fíjate bien, para que se dieran cuenta que hay una plaga de tinieblas tuvo que haber sido de día, ¿verdad? Entonces imagínate la cosmovisión de ellos. Es de día y vienen las tinieblas densas. ¿Qué concluyen ellos según su creencia? La gran serpiente vino a atacar a Ra. Así que Ra va a pelear. Y, obviamente, como todos los días, todos los dioses le ayudarían a Ra. Entonces ellos pensarían que mientras están las tinieblas y supuestamente todavía es de día, hay un gran conflicto entre sus dioses. Los buenos contra la gran serpiente, ¿verdad? Imagínate el terror al saber que no amanece y pasan las horas y no amanece otra vez y vuelve a pasar mucho tiempo y no amanece. ¿A qué conclusión llegan? Ra está muerto. Y si Ra está muerto, lo único que sigue es caos. Así que imagínate la tortura del egipcio, la parte física externa de lo que estás experimentando, la angustia de que no hay nadie orando para ayudarle a Ra, y luego concluir que Ra tuvo que haber muerto. ¿Quién está provocando este caos? ¿A qué conclusión llegan? Porque esta fue una plaga sin advertencia. Y vamos a ver que Faraón manda llamar a Moisés. ¿Por qué manda llamar a Moisés? ¿Quién le dijo que Moisés estaba involucrado? Bueno, es que ellos llegaron a la conclusión de que todos sus dioses habían sido derrotados. Porque si Ra no podía vencer y los dioses ayudaban a Ra, entonces todos sus dioses habían sido derrotados. No hay ninguna referencia que un egipcio adorara a la serpiente. Acá los mexicanos adoran a la Santa Muerte. Allá el dios del caos no era alabado ni adorado por nadie. Era considerado enemigo de todos. Así que ninguno se alegraría al saber que el amanecer no llegó, que la barca de Ra quedó en el inframundo. Entonces, imagínate la situación, el terror que sentían todos los egipcios. Y nos dice, sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Los israelitas están como si nada en Gosén y los egipcios están sufriendo internamente en sus conciencias, angustiados por todo lo que está pasando, por lo que ellos interpretan del mundo que están viviendo y por la situación física de que no pueden comer, no pueden tomar, no pueden hacer sus necesidades básicas. Y todo de repente. Alguien tuvo que haber causado esto. Éxodo 10:24 dice, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo le hizo faraón para mandar a llamar a Moisés? ¿Me explico? Tenían que ir a Gosén. ¿Cómo haces eso? No tengo la más mínima idea y no está explicado de ninguna manera. Si vemos que no se podían ver unos a otros y Faraón manda llamar a su gente, ¿cómo le hizo Faraón para saber que había gente? Bueno, si Faraón estaba en su palacio o fuera del palacio, siempre había servidumbre al lado de él, ¿verdad? Y habíamos visto que cuando Moisés se interponía en el camino de Faraón, sus funcionarios ahí estaban. Entonces, en este momento, cuando todos se quedan en tinieblas, es fácil de entender que los funcionarios de Faraón estaban con él. ¿Cómo se pudo salir de la oscuridad o cómo lo hicieron? Pues tuvieron que haberse esforzado enormemente para poder llegar a Gosén. Y en Gosén se encontrarían que todo está normal. Y ahí sí pueden hablar con Moisés y decirle, vente. Podríamos pensar en distintas teorías. ¿Cómo le haces para caminar por algún tipo de sendero sin ver? Y bueno, eso no es algo ajeno a lo que algunos excursionistas pueden saber cuando entran a cuevas oscuras. No sé si has visto los documentales de personas que ya sea que estén buceando o simplemente a pie metiéndose en lugares totalmente oscuros como cuevas subterráneas, ante la posibilidad de que se queden sin luz, ¿cómo le van a hacer para regresarse? Bueno, siempre traen sogas con ellos, ¿verdad? Algo que, aunque no puedan ver, puedan usar para guiarse. Sabemos que Gosén estaba muy lejos de Egipto, así que no queda claro cómo pudieron llegar hasta allá.
pero mandan traer a Gosén. Aquí lo importante es ver que Faraón, nadie le había dicho que esta plaga venía de Dios, pero él concluye. Está desesperado, está dispuesto a aceptar lo que negoció anteriormente. ¿Se acuerdan? Dijo, váyanse, pero aquí dejen sus mujeres y sus hijos. Y vimos cuál era el objetivo, pues que se vayan, pero que regresen. Tienen que regresar por su familia. Ahora le dice Faraón, vayan y rindan contra el Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen sus rebaños y sus ganados. Otra vez quiere negociar. ¿Por qué quiere que se queden los ganados y los rebaños? Que se regresen. Fíjate bien qué necio es este hombre, ¿verdad? Según él, desde su perspectiva, todos sus dioses están muertos. Y aún así sigue necio. Y dice, sí, van, pero dejen esto aquí para que regresen. Ni crean que los voy a dejar ir. ¿Qué dice Moisés? Éxodo 10, 25 al 26. A esto replicó Moisés, al contrario. Tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Así que, ¿qué es lo que le está diciendo Moisés? Primero, mira, los animales son nuestros. Nos los vamos a llevar, pero tú vas a patrocinarnos los holocaustos y los sacrificios. Fíjate bien. No, Faraón. Nos vamos a llevar todo lo que es nuestro y aparte nos vas a regalar de tus ganados, de sus animales, de los de Egipto, nos van a patrocinar los holocaustos y los sacrificios. ¿Por qué? Bueno, porque realmente sabemos que los israelitas o los hebreos allá son pobres, ¿verdad? Tienen animales, pero no tienen muchos. Acuérdate que la riqueza era relacionada a la cantidad de animales que tenías. Son esclavos. Si tienen animales, tienen pocos. Pretenden viajar a ofrecerle sacrificios a su Dios. ¿Con qué animales se van a quedar? El mismo Moisés dice, no sabemos cuáles ni cuántos. Entonces lo que le dice Moisés es, a ver, vamos a poner las cosas claras. Nos vamos a ir con todo lo nuestro y aparte con animales tuyos. Que tú nos vas a patrocinar para poder ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. También vamos a agarrar de los nuestros, ¿eh? O sea, nos vamos a acabar los que nos des. También usaremos de los nuestros. Pero pues no sabemos cuántos, así que no te podemos dejar ni un solo animal nuestro aquí. ¿Cómo se habrá sentido Faraón? Que para empezar ni ve a Moisés. Está hablando a Moisés. Está bien, váyanse, pero aquí se quedan los animales. Y nada más oye que Moisés le dice, no, y tú nos vas a patrocinar también los animales. Imagínate cómo se habrá sentido. ¿No te sentirías tú ofendido? A ver, Moisés, tú dijiste que se querían ir y ya, ahora me sales con que yo patrocino también los animales. O sea, ¿qué falta de respeto es esa? ¿Cómo que yo les voy a patrocinar después de todo lo que nos han hecho? ¿Cómo les voy a patrocinar yo a los animales? Así que, ¿cómo es la reacción de Faraón? Éxodo 10, 27 al 28. Dice, pero el Señor endureció el corazón del Faraón y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés, largo de aquí, y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Ahora, ¿por qué nos dice que Dios lo endureció? Porque si está tan afligido, si desde su concepto todos sus dioses murieron, debió quedar sin esperanza. Pero fíjate bien, él sigue siendo necio, no acude humillado a Moisés, no está dispuesto a obedecer a Dios, quiere negociar, ¿verdad? Y luego le grita, largo de aquí. ¿Qué manifiesta? ¿Por qué se siente tan ofendido? Él mismo sabe que no está cumpliendo la orden que desde el principio se le dio. No la está cumpliendo. Los quiere dejar ir, pero que se queden los animales. Moisés le dice, no, que aparte les va a patrocinar animales y lo corre, largo de aquí. Ahora, ¿por qué hasta ahora le grita? Si te fijas, en todas las demás plagas, nunca le ha gritado. Nunca lo ha tratado así mal. Bueno, en la plaga pasada los echaron, ¿verdad? Gracias. Dice que los echaron para afuera, vámonos, los corrieron. Pero no se portó rudo. No le amenazó con matarlo. Porque en las 8 plagas anteriores, ¿te acuerdas que nos hemos preguntado? Ahí viene Moisés otra vez. ¿Por qué lo dejan entrar? ¿Cómo es que tiene libertad para entrar a Faraón y decirle, oye, pues déjame ir o te mando otra plaga? Y luego la vimos la plaga de las úlceras que nomás entraron con las manos llenas de ceniza. Y a ver, ¿qué onda tú, Faraón? Y ahí va la plaga. Ya, ni agua va. ¿Por qué no se había enojado tanto antes? ¿Por qué no los había amenazado de muerte antes? ¿Por qué ha sido tan paciente Faraón? Bueno, en el
contexto histórico hay una respuesta. Dice, un faraón de la dinastía 19-18, donde se ubica este periodo del Éxodo, dice que un faraón de ese periodo hablar así implica una emoción extrema muy poco común. En general, los faraones de ese periodo eran imperturbables, sabios, templados como los mandarines chinos. ¿Recuerdan o alguien conoce de los mandarines chinos? Hombres que eran gobernantes pero muy sabios. Y por más que alguien quisiera hacerlos enojar, no podía porque ellos mostraban su sabiduría con una templanza absoluta. Con paciencia y con respuestas inteligentes lograban calmar la ira de quien trataba de provocarlos. Entonces dice, así eran los faraones egipcios. Dice, debemos suponer que hasta este momento el rey se había convencido a sí mismo de que sería capaz de convencer a Moisés, pero ahora ha perdido la esperanza de lograrlo, de ahí su ira y su grosería. Entonces, este punto, cuando Faraón le grita largo de aquí, sería algo inconcebible, sería un Faraón perdiendo la cordura. ¿Cómo puede ser que el hombre más poderoso del mundo, según ellos, logre perder el temple por un esclavo? Entonces tiene significancia, mucha significancia que le haya gritado. Y luego cuando le dice, cuidado con volver a presentarte ante mí, el día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. ¿Por qué no lo había amenazado antes? Dice el comentario de Helicos, los reyes egipcios tenían el poder de la vida y la muerte, pero rara vez lo ejercían arbitrariamente o sin un juicio. Se han encontrado procesos judiciales muy largos y elaborados entre los restos egipcios. Dice, aún así, sin duda un monarca podría matar a quien quisiera. Y así los cortesanos egipcios solían reconocer que habían vivido hasta la vejez por favor del rey. Entonces, lo normal no es que se amenazara de muerte sino que se siguieran juicios largos y extensos. Entonces, ¿qué nos indica este punto? La respuesta de Faraón está totalmente fuera de control. La crisis que están enfrentando, las tinieblas, su cosmovisión de sus dioses derrotados, Moisés diciéndole que además tiene que sacrificar, tiene que patrocinar los sacrificios, perdiendo el control de esta manera, está, digamos ahora sí, totalmente fuera de control de sí mismo y perdiendo la imagen que le correspondía a un faraón poderoso. Está al punto, al límite del quiebre, y es la novena plaga. Sabemos que la que sigue es el punto de quiebre para Faraón. Moisés responde, Éxodo 10:29, bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte. Ahora, si tú lees más adelante, por ejemplo, Éxodo 12, otra vez tienes a Moisés hablando con Faraón. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a ver más adelante que es Faraón quien manda llamar a Moisés. Y Moisés acude. Entonces, cuando dice aquí, jamás volveré a verte, ¿a qué se refiere? Bueno, a la amenaza. ¿Qué le dijo Faraón? Cuidado con volver a presentarte ante mí. Sabemos que siempre que Moisés iba a pedir libertad, nunca había sido convocado por Faraón, ¿verdad? Siempre Moisés iba por cuenta propia y Faraón lo recibía. Cuando Faraón mandaba llamar a Moisés es porque le quería pedir que les quitara la plaga. Entonces cuando le dice, cuidado con volver a presentarte ante mí, no está haciendo referencia a que nunca la va a volver a llamar, sino que se le acaba el privilegio o la oportunidad que tenía de presentarse ante Faraón cuantas veces quisiera, que es lo que hemos visto que hizo en todas las plagas pasadas, ¿verdad? Se presentaba ante Faraón en su recinto, en su palacio, o fuera. Se le atravesaba en la calle, se le atravesaba mientras se bañaba, se le atravesó mientras hacía rituales en el río y también se presentó ante él en su palacio. Entonces, ¿qué le está diciendo Faraón? Se acabó, tú no vuelves a venir aquí. Moisés acepta, jamás volveré a verte, pero en el contexto del relato estamos entendiendo que él jamás se va a volver a presentar ante Faraón, sin ser llamado. Esto es grave, porque la próxima plaga tiene que ver con el quiebre de Faraón, y el Faraón mismo, al doblegarse, como vamos a ver en el capítulo 11, que Dios advierte anticipadamente, tiene que tragarse sus palabras y tiene que mandarlo a llamar. Entonces, Faraón antes del quiebre perdió la cordura, está destrozado, el país ya perdió todos los cultivos, tiene grandes pérdidas materiales. Imagínate la situación económica del imperio más grande de aquel entonces. Egipto está destrozado y Faraón sigue necio. Dice, Dios lo endureció. Ya lo estudiamos, ya sabemos qué significa. Lo entregó a sus propios deseos. Fíjate bien, Dios no está evitando que se salven.
Dios no está impidiendo que Faraón persista en su necedad. Lo entregó a sus propios deseos. No es Dios quien está trayendo la calamidad. Es el propio Faraón sobre todo su pueblo por su necedad. Acuérdate que endurecer a Faraón, lo vimos en Romanos 1, lo entrega a sus propios deseos. Es Faraón quien decide resistirse y Dios no lo impide. Vimos que Dios en su providencia frena la maldad y hemos visto bíblicamente que hay distintos medios por los cuales Dios frena la maldad. Las autoridades públicas, las autoridades incluso dentro de la familia, de los padres sobre los hijos, incluso en la iglesia, los conceptos de disciplina. Hay muchas formas en las que Dios restringe la maldad, pero cuando Dios entrega a alguien significa que no pone restricción alguna a sus deseos. Es tan capaz de hacer el malo como lo desee, tan capaz de hacer el mal como un humano puede hacerlo. Hemos visto que cuando Dios no refrena la maldad, se generan grandes desastres. Por ejemplo, con Hitler. Hitler hizo toda la maldad que hizo, convenció a toda su nación y otras naciones de que ellos eran mejor, de que eran la especie más evolucionada, la especie que merecía vivir en el planeta y que matar a los menos evolucionados era un beneficio para el mundo. Y Dios no se lo impidió. ¿Cómo puede ser que tanta gente haya sido convencida de algo tan grave? Cuando Dios no frena la maldad y le da rienda suelta a los deseos humanos, tenemos un ejemplo claro. Quizás es el más reciente. Hay gobiernos ateos, como el de Mao, que como no hay Dios, no hay reglas, no hay estándares, no hay nada que impida matar, y mató a muchos millones de sus súbditos. Y Dios no lo impidió. El ejemplo bíblico que también tenemos es Sodoma y Gomorra. Le dieron rienda suelta a sus deseos y a sus pasiones, y Dios los destruyó. Y la primera referencia es el diluvio. La humanidad dándole rienda suelta a sus deseos, y Dios tuvo que destruirlos a todos. En este caso en particular, le da rienda suelta a Faraón. Y Faraón está consciente que él representa a todo Egipto y que sus decisiones afectan a todos sus súbditos, y no le importa. Y no está tan lejos de lo que vivimos día a día. ¿Cuántas personas están en el poder y son corruptas, son malvadas y afectan a grandes cantidades de personas y no les importa? ¿Por qué hacen eso? Porque Dios no frena esa maldad. Cuando Dios decide no frenar la maldad de alguien, es porque lo hace por juicio. No nada más juicio al que no frena, sino a todos los que van a sufrir con él. Entonces, bien dicho, le respondió Moisés: jamás volveré a verte. Y Moisés jamás se volvió a presentar por cuenta propia ante Faraón hasta que Faraón mismo lo llame. Y hasta aquí nos quedamos para poder cerrar el ciclo de la plaga completa y después, si Dios quiere, en la próxima clase avanzar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hemos ido poco a poco analizando cada una de las plagas y estamos por llegar a la 10ª. Esto nos muestra claramente un Dios justo, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo por nunca olvidarnos de la justicia de Dios. Digamos que estas fechas navideñas nos hacen pensar siempre lo mejor, ¿verdad? De las personas. Normalmente la gente toma un aire, una actitud de pensar positivo, aunque muchos también está demostrado que son periodos de suicidios, ¿verdad? Y depresión fuerte. Lo peligroso de estas fechas es cuando todo el mundo piensa en amor y paz y que nos debemos llevar bien. Casi nadie se pone a pensar en su propio pecado. Nos dejamos llevar por esta corriente de que todo es paz y amor con todos los hombres. Y tendemos a poner por encima al amor que la justicia. Llegamos a pensar que Dios es un viejito bonachón, como Santa Claus. Que Dios nos portamos bien, o nos hemos portado bien todo este año. Pues Dios nos va a bendecir y va a empezar los periodos de pactar para el año que viene y cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde se nos olvida las cosas que hemos hecho, se nos olvidan nuestros errores, nuestros defectos y la gente se enfoca en pensar en positivo el año que viene. Y cometemos el error, lamentablemente, de en lugar de
pensar en nuestra condición pecaminosa y toda la misericordia que Dios nos ha dado, tendemos a olvidarnos de lo malo, ¿verdad? Y nos acordamos de lo bueno. Decimos, este año me fue bien, y este año hice cosas, y esto, hice para Dios esto, y le serví. Y puede que tenga razón, pero el peligro es olvidarte de los pecados cometidos. No es para torturarnos, ¿verdad? No tenemos que estar pensando en lo que hemos hecho de pecado para torturarnos a nosotros mismos o para sentirnos miserables o indignos. Sabemos que somos aceptados, ¿verdad?, por la gracia y por el sacrificio de Cristo. Pero no cometamos el error de olvidar la justicia divina, ¿verdad? Faraón, necio, está a punto de experimentar el quiebre. Dios lo confronta con toda la maldad y la consecuencia de esta. No debemos olvidar que Dios sigue siendo el mismo hoy y que un día Dios va a juzgar a todos junto al gran trono blanco y a cada uno le va a dar según sus obras y que las personas van a enfrentar, como Faraón, toda la consecuencia de sus acciones. Y a veces perdemos o no tenemos eso en la mente y vemos a las personas como, no sé, simplemente otras personas que andan allá afuera y nos olvidamos de la urgencia que debemos tener todos por hablar del Evangelio, de ver a las personas como camino a la destrucción, porque no conocen a Dios o porque lo rechazan voluntariamente. Tendemos a olvidarnos de ese tipo de cosas que la Biblia nos recuerda vívidamente y la terrible consecuencia que es ser juzgado por Dios. Tengámosla presente cuando lidiamos con personas que sabemos que no conocen a Dios. En lugar de verlos como incrédulos simplemente, hay que tener el enfoque de verlos como personas rumbo a la destrucción. Y si tenemos información para que ellos sean librados, ¿por qué no les decimos nada? Si realmente creemos que ellos van a ser juzgados según sus obras y por consecuencia condenados, ¿por qué nos quedamos callados? Perdemos el sentido de la justicia. Nos enfocamos en todo lo que Dios nos va a dar, pero dejamos de pensar en lo que a ellos les va a pasar. Entonces, recordar la justicia de Dios en la Biblia nos debe llevar a reflexionar que aunque nosotros confiamos que la ira no es para nosotros, que la justicia de Cristo nos salva, ellos van a enfrentarlo tal cual. Y la orden que recibimos, nuestra encomienda es hablar el Evangelio, aprovechar las oportunidades. Y en Navidad se presta mucho por el nacimiento de Cristo. Vas a encontrarte con tu familia, la misma familia que siempre has tenido, que a lo mejor no quieren saber nada de Dios. Tú das por hecho que no les interesa nada, pero no se te olvide, cada oportunidad que tengas, aprovéchala, por si Dios les da la capacidad de entenderlo y les permite arrepentirse. ¿Okay? Estar conscientes de la justicia de Dios y por consecuencia de la ira debe ser un factor que tengamos siempre en la mente. No temiendo por nosotros mismos. Claro que también eso nos debe motivar a la santidad, pero pensando en todos aquellos que no le conocen, que no le han oído y que nosotros podemos ser el medio por el cual lo conozcan. ¿Verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias y gracias por recordarnos, Señor, en nuestro estudio sobre tu justicia. Enséñanos a tener presente, Señor, el atributo de justicia y de tu ira, pensando siempre en todos aquellos que no te conocen, en todos aquellos que, a menos que tú los salves, van a enfrentarse a tu ira. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dijo el apóstol Pablo. Enséñanos a estar siempre conscientes de ese destino de los que no te conocen, de los que te rechazan, y enséñanos a tener empatía por aquellos que no te conocen. Enséñanos a dejar de pensar solamente en nosotros mismos y tener conciencia de todos aquellos que nos rodean y que no han conocido la libertad que tú puedes dar. Enséñanos a vernos como personas que mendigan, que encontraron pan y que pueden decirle a otro mendigo dónde puedan encontrar comida. Por favor, Señor, manténnos alejados de la autoexaltación, de acostumbrarnos a vernos a nosotros mismos como personas especiales y diferentes a los demás. Sabemos que somos especiales porque nos has salvado, Señor. Pero concédenos no olvidarnos que estábamos igual como todos aquellos que no te conocen.
En estas fechas donde se va a tocar el tema, Señor, podemos hablarlo con sabiduría, con inteligencia, Señor, de buena manera, sin generar discusiones innecesarias. Enséñanos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos para traer el tema a la mesa. Si no, Señor, si encontramos oposición, si encontramos rechazo, danos la capacidad de no engancharnos en ese sentimiento y demostrar paciencia, Señor, para con todos los que nos rodean, que no están interesados en ti. Sabemos que es natural que no quieran saber nada de ti. Es lo que cualquiera en la naturaleza humana haría. Pero enséñanos a tener la esperanza de que, a pesar de que están así, Señor, tú tienes el poder para transformarlos. Así que permítenos usar las oportunidades que tengamos para hablar de ti, para demostrar, Señor, que podemos ser tolerantes y pacientes con aquellos que no están interesados y que podamos llevar estas fiestas y visitas familiares en armonía, Señor. Permítenos dar un buen testimonio de la gracia que hemos recibido, dando gracia también a los demás. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Amén. Pueden sentarse. Y si Hernán ya los está despidiendo como Navidad, bueno, es que el próximo miércoles 25, y lo digo antes de despedir a los que nos acompañan de línea para que también estén enterados, perdón, el próximo miércoles es 25 y luego el que sigue es 1. Y les avisamos ahorita que no va a haber reunión. Tanto el 25 como el 1, por los días que son, los dejamos para que sean días familiares. Entonces, próximo miércoles no hay reunión. No vais a ser el oso de venir y encontrar todo cerrado. El 1 tampoco, no va a haber reunión, pero nosotros tenemos la costumbre de que en fin de año venimos a la iglesia y pasamos el último momento del año y el primero del nuevo año en oración, dándole gracias a Dios. No venimos a declarar prosperidad, ni victoria para el 2020, nada de eso. Simplemente queremos reconocer que Dios nos cuidó, nos preservó, nos disciplinó, nos bendijo. Si estamos vivos es porque Él estuvo con nosotros y queremos agradecerle, despedir el año orando y recibir el nuevo año también orando, dándole gracias. Diciéndole a Dios que el 2020, como los otros 7 años que hemos estado aquí, sean tu voluntad. Lo que quiera darnos, nada de que declaramos, decretamos, no, lo que Él quiera, sabemos que Él es bueno y que todo obra para bien, así que lo que a Él le plazca darnos va a ser lo mejor. Entonces, aunque el miércoles 1 no va a haber reunión, bueno, el martes 31 y el 1 en las primeras horas del día, aquí vamos a estar. ¿Ok? Entonces, los que nos acompañen en línea, no lo olviden, igual y nosotros ni nos iban a hacer caso, iban a estar en sus cosas, pero ahí están advertidos. Espero que nos acompañes entonces dentro de 3 miércoles para ver la 10ª plaga. Gracias por estar con nosotros.